Mi madre me echó por creerle a mi hermanastra. Años después, arruiné su estabilidad sin mover un dedo. Siempre creí que lo más duro de mi vida había sido que mi padre, Alonso, nos dejara sin mirar atrás. Pero con los años, entendí que hay ausencias más dolorosas que la de alguien que se va, como la de una madre que se queda, pero decide dejar de verte. Tenía apenas 2 años cuando Alonso desapareció. Mi mamá, Claudia, se decía una mujer de espíritu libre. Nunca duraba mucho en un trabajo ni en una ciudad. Lo suyo era salir, buscar emociones, y si algo la frenaba, simplemente se iba. Durante mi infancia, pasamos por apartamentos pequeños en las afueras de Chicago, Milwaukee y otros tantos lugares que apenas recuerdo. Cada mudanza era disfrazada de aventura, pero en realidad huíamos del alquiler impagable. Nunca tuvo ingresos fijos, y la orden de manutención que le pasaba a Alonso fue lo que evitó que termináramos en la calle más de una vez. Gracias a ese cheque mensual comíamos y vestíamos. El resto lo gastaba sin pensar. Yo lo sabía, si no fuera por ese dinero, probablemente me habría dejado con cualquier familiar. Crecí entendiendo que, para mi madre, yo era un obstáculo. Me tenía que cuidar porque el tribunal así lo exigía. Nada más. Por eso nunca me ilusioné con tener un hogar estable. Aprendí a no encariñarme con amigas ni profesoras. Sabía que cualquier día empacaríamos para empezar otra aventura. Todo cambió cuando tenía 13 años. Claudia conoció a Manuel, un hombre con trabajo fijo y una vida ordenada. Él tenía una hija, Daniela, de mi misma edad. Claudia decía que, por primera vez, estaba enamorada. Yo no sabía si lo suyo era amor o comodidad. Poco después nos mudamos a una casa más grande en un suburbio tranquilo. Me ilusioné, imaginé estabilidad, escuela continua, una familia con algo de estructura. Me equivoqué. Todo empezó con la habitación. Claudia quiso que Daniela y yo compartiéramos cuarto. Dijo que era lo justo. Pero para mí no lo era. Llevaba toda la vida durmiendo en sofás o en rincones prestados. Esa habitación era lo más parecido a un espacio propio que había tenido, y me lo querían quitar en nombre de la convivencia. Me negué. Claudia y Manuel dijeron que yo debía ceder. Discutimos por horas. Terminaron habilitando el sótano para Daniela. No era un lugar terrible, pero fue suficiente para que mi madre me señalara como la egoísta que obligaba a su pobre hijastra a sufrir por mi culpa. Desde ese día, Daniela me miró con odio. Y mi madre no hizo nada por frenarlo. Al contrario, parecía disfrutar la narrativa de que yo era la conflictiva. En la escuela, Daniela me ignoraba o me humillaba en los pasillos. En casa, cada gesto suyo era validado. Las cenas, los paseos, todo giraba en torno a ella. Yo era un mueble incómodo. Cada vez que intentaba explicar lo que me hacía, Claudia me mandaba a callar y me decía que era mejor no hacer olas. Así empecé a contar los días para cumplir 18 y marcharme. Lo que no sabía era que Claudia no iba a esperar tanto. Tenía otro plan. Daniela vivía algunos días con su madre biológica, pero cada vez que regresaba, volvía más altanera. Se rodeaba de chicas populares, se burlaba de mí en público. Me llamaban la sobrante, la gordita sin madre. Yo lidiaba con sobrepeso y una ansiedad que me consumía. Mis notas bajaban. Comía en exceso por ansiedad, dormía mal. Era un ciclo cruel. Y mi madre, lejos de ayudarme, lo negaba todo. Manuel también. Para ellos, la palabra de Daniela era ley. Solo en la pequeña biblioteca del barrio me sentía en paz. Allí leía, estudiaba o ayudaba como voluntaria. Era mi único respiro. Pero cada tarde debía volver a esa casa que se sentía menos mía. Todo estalló meses antes de mi cumpleaños 18. Un sábado, tras salir de la ducha, encontré a Claudia afuera de mi cuarto, con Manuel y Daniela detrás. Sobre mi cama, había botellas vacías de licor y una bolsa con algo que parecía marihuana. Me acusaron sin escucharme. Claudia gritó que yo era una ingrata, que abusaba de su buena fe. Dijo que si no salía esa misma noche, llamaría a la policía. Me amenazó con cárcel. Yo supliqué. Negué todo. Pedí que me escucharan. Nadie lo hizo. Daniela lloró fingidamente. Dijo que yo quería involucrarla. Claudia me echó. Manuel no dijo ni una palabra en mi defensa. Agachó la cabeza. Tomé 2 maletas y me fui. Nadie me despidió. Nadie me creyó. Me senté en la acera, con frío, sin saber a dónde ir. Solo tenía el dinero que había ahorrado paseando perros y limpiando casas. No alcanzaba para nada. Desesperada, llamé a Elena, una compañera de clase que había sido amable conmigo. Le conté entre lágrimas lo que pasó. Me abrió las puertas de su casa sin dudarlo. Esa noche, su familia me ofreció una cena caliente, una cama limpia y algo que nunca conocí en mi casa, comprensión. En casa de Elena, todo era distinto. Su familia me trató con una calidez que jamás había sentido.
Su papá, Gabriel, me preguntó con calma qué había pasado y, cuando entendió la gravedad, me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, agotada, pero aliviada de estar a salvo. Al día siguiente hablamos del futuro. Estaba por cumplir 18 años y no tenía un plan claro. Elena iría a la universidad en otoño, pero yo apenas sobrevivía académicamente. Los años de bullying y ansiedad me habían pasado factura. Gabriel me animó a aplicar a un community college. Me explicó que, con buenas notas, podría avanzar más adelante. También me sugirió buscar un trabajo de fin de semana para colaborar en casa. Me pareció justo. Cuando cumplí los 18, presenté mi solicitud. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en un restaurante como mesera y lavaplatos. Era cansado, pero por primera vez sentía que avanzaba. No dependía de Claudia. No había gritos ni desprecios. Durante ese tiempo, bajé de peso sin buscarlo. Entre el trabajo, los estudios y los paseos que hacía con los perros de la familia de Elena, empecé a sentirme mejor físicamente. La comida en su casa era saludable y el ambiente era tranquilo. Aún así, las heridas no sanaban tan rápido. Me seguía costando mirarme al espejo sin recordar las humillaciones. Pero poco a poco, empecé a reconstruirme. Entré al programa técnico en administración de negocios. Siempre había sido organizada, y eso me dio confianza. Con el dinero del trabajo y algunos ahorros, logré juntar lo suficiente para independizarme. 2 años después, me mudé a un pequeño apartamento cerca del campus. No era lujoso, pero era mío. Gabriel me ayudó con la mudanza. Me abrazó fuerte antes de irse y me dijo que siempre tendría su casa si lo necesitaba. Por primera vez, sentí que alguien se preocupaba de verdad por mí. Vivir sola fue liberador. No tenía lujos, pero sí tranquilidad. Aprovechaba mis fines de semana para estudiar y trabajar, y por curiosidad, descargué una app de citas. Quería conocer gente, socializar sin miedo. Fue allí donde conocí a Fabián. Al principio solo intercambiábamos mensajes sobre series y restaurantes. Luego nos vimos en persona. Me pareció sincero, divertido, sin pretensiones. Con el tiempo, me contó que su familia era dueña de una cadena de restaurantes en expansión. Él era hijo único y trabajaba junto a su padre. Aunque venía de dinero, no lo usaba para presumir. Era humilde, dedicado, y se involucraba en cada aspecto del negocio. Me presentó a sus padres, y me trataron con un afecto que no sabía que existía. Me ofrecían ayuda, se interesaban por mí. Era un tipo de familia que solo había conocido en casa de Elena. Con el tiempo, Fabián y yo nos mudamos juntos. Yo terminé mi programa técnico y empecé a trabajar en la empresa de su familia, ayudando en planificación de eventos. Me iba bien, me sentía útil. Después de unos años, Fabián me propuso matrimonio. Lo hizo en la sala de nuestro departamento, con una sonrisa nerviosa y un anillo en la mano. Dije que sí sin pensarlo. Todo parecía finalmente encajar. Hasta que un día, revisando mi correo, vi un mensaje inesperado, de Daniela. Llevaba años sin saber nada de ella, ni de Claudia, ni de Manuel. Solo leer su nombre me revolvió el estómago. El correo decía que lamentaba su comportamiento en la adolescencia. Que había madurado, que quería hablar conmigo. Decía que era importante. Algo no cuadraba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando todo iba bien? Entonces vi la firma del correo. Estaba casada con alguien que tenía contratos con la empresa de la familia de Fabián. Busqué en redes y confirmé que su esposo era proveedor de productos para la cadena. Había fotos de su boda, publicaciones presumiendo de su nuevo estatus. Y sí, su empresa era una de las que trabajaban con nosotros. Me entró un escalofrío. ¿Era una coincidencia? ¿O solo quería acercarse para salvar el contrato? Le conté todo a Fabián. Él confirmó que su padre tenía dudas sobre ese proveedor desde hacía meses. Había quejas por la calidad y los precios. Ya pensaban en cambiar. La aparición de Daniela justo en ese momento no podía ser casualidad. La posibilidad de que intentara manipularme para proteger el negocio de su esposo era más que real. Y entonces entendí, la historia volvía a repetirse, pero esta vez yo no era la adolescente indefensa de antes. Intenté mantenerme al margen. Le dejé claro a Fabián que no quería influir en ninguna decisión de la empresa. Pero no era necesario. Su padre ya tenía informes sobre la baja calidad de los productos, precios inflados y problemas de entrega. Después de una evaluación interna, decidieron terminar el contrato con el esposo de Daniela. Era una decisión lógica, basada en datos, no en emociones. Pero yo sabía lo que se venía. No tardó en llegar la reacción. Daniela empezó a publicar en redes sociales acusándome de sabotear su vida. Decía que había manipulado a mi prometido para vengarme, que un error adolescente no justificaba arruinarle el futuro. Incluso etiquetó la página oficial de los restaurantes. No solo era un ataque personal,
también era un intento de dañar la imagen del negocio. La familia de Fabián tuvo que intervenir. Los abogados revisaron los mensajes y prepararon un plan legal. Yo intenté ignorarla. Llevaba años sin contacto con ella. Pero no tardó en aparecer alguien más, Claudia. Me escribió un correo lleno de reproches. Decía que yo era una desagradecida, que estaba destruyendo a Daniela por resentimiento, que debía convencer a Fabián de revertir la decisión. Ni una palabra preguntando cómo estaba, ni un solo gesto de remordimiento por haberme echado de casa. Solo exigencias y acusaciones. Pensé en responderle, ¿pero para qué? No iba a obtener una disculpa. No iba a reconocer el daño que me causaron. Fabián me aconsejó bloquearlas. Me costó, pero lo hice. No iba a permitir que arruinaran mi paz, menos en el año de mi boda. Sin embargo, los ataques continuaron. Clientes empezaron a preguntar si había problemas internos. La empresa publicó un comunicado breve, explicando que la cancelación del contrato se debía únicamente a motivos de calidad y finanzas. Daniela no paró. Subió el tono. Habló de corrupción, de amiguismos, incluso llegó a decir que hubo sobornos. Ahí, Fabián y su padre dijeron basta. Reunieron todas las pruebas y presentaron una demanda por difamación. Era lo último que queríamos, pero no había alternativa. Daniela estaba dañando la reputación de una empresa familiar construida durante décadas. Tenía que haber consecuencias. Después me enteré de que su empresa ya venía con problemas. Otros clientes también se estaban yendo por los mismos motivos: precios altos, entregas fallidas, mala atención. Pero ella prefería culparme a mí. No quería aceptar que sus propios errores estaban hundiendo su negocio. Para ella, todo era parte de una conspiración en su contra. Como si su caída fuera el resultado de una venganza y no de su incapacidad. Cuando recibió la demanda, explotó. Llenó las redes de publicaciones victimizándose. Decía que era una mujer perseguida por una familia rica, que yo era la mente detrás de un plan para destruirla. Sabía que mentía, pero me molestaba ver mi nombre arrastrado por el lodo. Me costaba entender cómo, después de tanto tiempo, seguía obsesionada con dañarme. Fabián me repetía que lo ignorara. Que los abogados sabían cómo manejar el caso, que no valía la pena que me desgastara. Pero la verdad es que sí me afectaba. No por miedo. Por rabia. Por la injusticia. Por tener que volver a vivir un escenario donde mis palabras no importaban y las mentiras circulaban sin freno. Pero esta vez no estaba sola. Tenía a Fabián, a su padre, a su equipo legal. Y también tenía algo que no tuve en mi adolescencia: pruebas, respaldo y un entorno que me creía. La cita preliminar con el mediador se acercaba. Fabián y su padre irían con los abogados. Yo no estaba obligada a asistir, así que me quedé en casa preparando cosas de la boda. Sabía que esto podía alargarse. Pero también sabía que esta vez no me iban a callar, ni a echar, ni a borrar como si no valiera nada. El día de la audiencia preliminar, me quedé en casa. Mientras Fabián y su padre estaban con los abogados, yo revisaba detalles de la boda: flores, música, invitaciones. Quería concentrarme en eso, aunque mi cabeza estaba a mil. Cuando Fabián volvió, me abrazó y me dijo que todo iba bien. Había posibilidad de acuerdo, pero también contemplaban ir a juicio si Daniela no se detenía. No me entusiasmaba la idea de verla en una sala judicial, pero si era necesario, estaba dispuesta. Esta vez no me iba a quedar callada. Ya no era esa chica indefensa que echaban de casa con una bolsa y 2 maletas. Daniela seguía acosándome desde cuentas falsas. Las bloqueé todas. No respondí. No le di el gusto. Decidí enfocarme en mí, en mi vida, en la boda que estaba a punto de celebrar con el hombre que me había devuelto la confianza. A pesar de todo, había algo que me dolía. Claudia. No por sus ataques recientes, sino por lo que nunca hizo: escucharme. Pedirme perdón. Reconocer que me falló. Pero ya no esperaba nada de ella. Había aceptado que no iba a cambiar. Ni ella ni Daniela. Y entenderlo fue liberador. Los días pasaban y la tensión crecía. Daniela no se retractaba. Al contrario, aumentaba sus publicaciones. Inventaba historias, manipulaba comentarios, se victimizaba. Pero cada mentira encontraba su respuesta con pruebas. Había facturas infladas, productos en mal estado, entregas tardías. Correos sin responder. Y capturas de pantalla con cada uno de sus mensajes públicos. Todo documentado. Todo claro. Los abogados estaban seguros, el caso estaba ganado. Mientras tanto, la boda se acercaba. Habíamos elegido un jardín junto a la costa. Rosaura, mi suegra, me ayudó con cada detalle. Me acompañaba a elegir flores, manteles, arreglos. Me trataba como una hija. A veces, me encontraba llorando sola. No por tristeza, sino por contraste.
Ver cómo una mujer que no me conocía de niña me daba más amor del que Claudia fue capaz de darme en toda una vida. El juicio seguía su curso, pero ya no me dominaba. Lo importante era mi presente y mi futuro. Cuando finalmente llegó el comunicado legal confirmando que Daniela debía cesar sus ataques y responder por difamación, sentí algo parecido a justicia. No era venganza. Era equilibrio. A esas alturas, ella y su esposo habían perdido varios clientes. Ya no era solo el contrato con la empresa de Fabián. Era un patrón. Y ahora les tocaba enfrentarlo. Yo seguía adelante. No volví a revisar sus redes. No respondí a los correos. No expliqué nada a nadie. Los que estaban a mi lado conocían la verdad. Y eso era suficiente. El día de mi boda, me vi al espejo vestida de blanco, rodeada de las personas que me habían sostenido cuando nadie más lo hizo. Elena, Gabriel, Rosaura, Fabián. Personas que me eligieron, que me cuidaron sin tener la obligación. Cuando caminé hacia el altar, sentí que dejaba atrás todo lo que me había marcado. Lo cargué durante años, y sí, me dolió. Pero no me definió. Yo no era la chica que fue echada por mentiras. Era la mujer que construyó una nueva vida sin depender de quienes la traicionaron. Y eso, al final, fue mi mayor victoria. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.